Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, les habla el ingeniero Alejandro. Sean todos bienvenidos a este webinar. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a presentar un nuevo producto de Soluna, una nueva solución de almacenamiento de energía para sistemas, pues principalmente off-grid o principalmente interconectados a la red. Vamos a estar platicando sobre esta batería, sus características. Cualquier duda que tengan, pónganla en el área de preguntas y respuestas y al final vamos a contestarlas. Perfecto. Muy bien, pues creo que la mayoría de ustedes ya nos conoce la marca, sabe qué hacemos, a qué nos dedicamos. Y bueno, pues para los que no nos conozcan o apenas estén enterándose de quién es Soluna, quiero platicarles un poquito de la compañía rápidamente, sin detenernos mucho tiempo. Pues Soluna es una empresa de fabricación de baterías de litio, principalmente para sistemas de almacenamiento de energía. Tenemos una trayectoria aproximada de pues ya casi 10 años en el mercado como fabricante de sistemas de almacenamiento. En el 2015 se establece DLG Energy, que es la empresa, digamos, matriz de Soluna. Sin embargo, todo lo que es de DLG hacia atrás, como hasta el 2001, pues es una compañía que se dedica a la fabricación de las celdas de litio para diferentes tipos de tecnología, movilidad, salud, electrónicos, no solamente almacenamiento de energía. Pero ya en 2015 se abre esta matriz que al principio era DLG Energy y ya en 2020 se establece como tal la marca Soluna con su propia razón social, digamos. Pero desde el 2015 hemos estado desarrollando productos con la marca Soluna como nuestro primer sistema, que es un sistema BESS, un All-in-One System, que se lanzó en el 2017. En 2019 obtenemos la certificación UL para nuestros sistemas de baterías. Y bueno, en 2020 se establece oficialmente ya Soluna. Principio era, digamos, la marca de los productos. Ahora pues ya es la compañía. Y en 2021 abrimos operaciones en soporte técnico en México, Estados Unidos y Centroamérica. Para 2023 superamos la producción de 1 gigawatt ya en baterías anual. Y el año pasado lanzamos nuestro producto para comercial industrial, que es el PowerCell, y también se establece Soluna Estados Unidos. Eso es un resumen muy rápido de lo que hacemos nosotros. Nuestros principales mercados, pues es Europa, es uno de nuestros principales mercados. Casi toda Europa tenemos, pues al menos un sistema por parte de nuestros distribuidores. Y después lo que es México, Centroamérica, Sudamérica y recientemente Estados Unidos también hemos empezado a tener una presencia más grande. Hablando un poquito, antes de entrar de lleno al producto que vamos a presentar el día de hoy, tenemos diferentes líneas de productos, diferentes soluciones, no solamente para residencial, sino también para industrial o comercial. Primeramente tenemos un sistema que es el sistema portátil, que le llamamos Cactus, un pequeño sistema de 1.2 kilowatt hora y un segundo sistema de 2.2 kilowatt hora. Este es nuestro sistema más pequeñito, ya integra el inversor, funciona para recargar dispositivos móviles, tiene dos lámparas o focos LED integrados para tener iluminación. Tenemos una pantalla que nos va a dar información del equipo y está pensado principalmente para aplicaciones muy pequeñas, para tenerlo de emergencia cuando se va la red en casas y que no necesitamos quizá un aire acondicionado y únicamente requerimos pues algo móvil, o para camping, también está pensado para camping. Eh, Después tenemos nuestros sistemas de bajo voltaje, que serían principalmente dos modelos, la batería EOS 5K y la batería 10K Pack LB. Creo que la mayoría de ustedes ya conocen estos productos, son nuestros
productos estrella en bajo voltaje en México, Centroamérica, Sudamérica. Y después de esta línea, o más bien en esta línea, se va a unir este nuevo producto que estamos presentando el día de hoy. Después de esta línea tenemos las baterías de alto voltaje, que también es un producto muy conocido, muy instalado en México. Y finalmente nuestra solución comercial industrial, que es el Power Cell de 150 kilowatts hora de almacenamiento en este gabinete, que pues está pensado para una solución más comercial o industrial ligero. Y bueno, pues el día de hoy nos vamos a estar enfocando en nuestro nuevo producto de bajo voltaje, una batería que le llamamos Evo 5K Pack. Esta batería está principalmente pensada para mercados emergentes, para lugares donde quizá no sea tan accesible tener o adquirir un sistema de almacenamiento de energía de litio, ya que, bueno, va a ser un producto más asequible, un producto más amigable también con el usuario, para darle ese énfasis a estos lugares donde pues quizá no sea tan fácil adquirir un sistema de almacenamiento de litio. Está pensado pues para hogares, pequeños negocios que buscan tener una solución eficiente y asequible o proyectos también comerci- comercial ligero. Más adelante veremos hasta qué capacidades podemos tener con estas baterías. Y bueno, vamos a ver todas sus características, algunas diferencias, ventajas con otros modelos o con otras soluciones. Así que bueno, pues pongan atención y cualquier duda me la hacen saber. Ok, vamos a comenzar con las características principales. Esta imagen que estamos viendo aquí, bueno, es la batería conectada o en un rack con las demás, con más baterías, pero bueno, podemos instalar desde una hasta 16 baterías. El tipo de celda que estamos utilizando es la misma celda que utilizamos en todas nuestras soluciones, celda de litio ferrofosfato, que actualmente pues es de las celdas más seguras, con mayor rendimiento en cuestión de descargas profundas y nos va a permitir hasta 6.000 ciclos de carga y descarga. Ese es el tiempo de vida de estas celdas, de las baterías, que si lo convertimos a días, pues serán 6.000 días y si lo convertimos a años, pues serían aproximadamente 16 años si realizamos una carga o una descarga todos los días. Esto a una profundidad del 90%. También en la mayoría de nuestras baterías estamos manejando una profundidad de descarga al 90% gracias al tipo de celda de litio ferrofosfato. Otra cosa importante en el litio ferrofosfato es la seguridad, ya que lo que es el separador internamente en la celda que separa el ánodo y el cátodo, o sea, el positivo y el negativo, está hecho pues de este material que es el el ferrofosfato, lo que la hace más segura y menos propensa a poder sufrir una fuga térmica, que eso puede ocurrir con algunas otras tecnologías de batería de litio. Aquí es importante también no confundir con ion de litio, que es otra tecnología un poquito menos segura, pero bueno, ya se usa cada vez menos. Ahora lo importante o a tener en cuenta pues es que sea litio ferrofosfato. También eso nos va a permitir tener descargas de tasa 1C. Eso quiere decir que podemos descargar la batería en una hora independientemente, bueno, de la capacidad de la batería, todas nuestras baterías tienen tasa 1C rate. Eso quiere decir que podemos sacar el máximo de la energía en una hora. En este caso, gracias a que podemos descargar a 100 amperios y si multiplicamos los 100 amperios con el voltaje nominal, pues nos da los 5 kilowatts, que es el modelo de la batería. Ah, perdón, eso quiere decir que los 5 kilowatts podríamos utilizarlos en una hora. Eso es muy importante porque si tú tuvieras una necesidad, digamos, de 5 kilowatts, pero que se va a consumir en una hora, si la corriente de descarga, que en este caso son 100, fuera menor, no podríamos descargarlo en una hora y tendríamos complicaciones porque no podríamos usar toda esa energía en ese tiempo. Otra peculiaridad de nuestras baterías es que todas tienen el BMS integrado. Cada uno de los módulos, hablando de la Evo 5K,
tienen un BMS interno, no requerimos un BMS adicional para cuando hacemos un sistema, por ejemplo, este que estamos viendo en la imagen. En algunas otras soluciones en el mercado, pues te puedes encontrar a que requieres un BMS adicional. En nuestro caso, únicamente vamos a requerir un BMS adicional cuando hagamos sistemas arriba de 80 kilowatts. Más adelante lo vamos a ver más a detalle. Otra característica que no quisimos dejar pasar en este modelo, que aunque es más asequible que las demás, aún así integramos el monitoreo Wi-Fi. Están preparadas para poder monitorearse con una antena de monitoreo que nos va a enviar toda la información a nuestra plataforma Soluna iCloud para poder estar viendo la batería, poder estar viendo todos los parámetros, hacer actualizaciones de software, incluso cambiar algunas configuraciones también en la batería. Entonces, este modelo Evo 5K también va a contar con eh, un sistema de monitoreo. Podemos hacer sistemas de hasta 80 kilowatt hora sin ningún tipo de dispositivo. Esto conectando 16 baterías en paralelo. De momento podemos conectar 16 baterías en paralelo para sumar 80. Si queremos más capacidad, ya ahí sí requerimos un BMS adicional, que es el Smart EMS. Este dispositivo nos permite conectar 10 grupos de 16 baterías. Esto quiere decir que podemos conectar o podemos obtener hasta 800 kilowatt hora de almacenamiento. Eso pues se presta bastante para sistemas comerciales ligeros o industrial incluso. Más adelante veremos también más detalles del Smart EMS. Otra característica, pero que es opcional, es la opción de tener el sistema de autocalentamiento. Para lugares muy fríos, como por ejemplo Canadá o Chile, Argentina, tenemos la opción de que los clientes o el distribuidor haga las órdenes con esta característica, que es el sistema de autocalentamiento. El sistema de autocalentamiento lo que hace es mantener el litio en una temperatura un poquito más alta, ya que el frío es lo que más le puede llegar a afectar a las baterías. ¿Cómo? Pues no llegando al 100% de su capacidad o reduciendo su capacidad de descarga. En este caso, pues no podríamos llegar a los 100 amperes. Entonces, tendríamos que pues cambiarla, poner aire acondicionado, etcétera. Entonces, es opcional el sistema de autocalentamiento para estos lugares extremadamente fríos. Y estamos ofreciendo también 10 años de garantía. A pesar de que es un modelo más asequible, seguimos manteniendo los 10 años de garantía. Disculpen, se me cerró el Teams. Vamos a continuar. Muy bien. Entonces, bueno, estas serían las características principales de nuestra batería Evo 5K. Y vamos a ver algunos parámetros más técnicos. Por ejemplo, la capacidad total. Exactamente tenemos 5.12 kilowatt hora de almacenamiento y podemos sacarle a la batería pues el 90% que sería la capacidad utilizable, que en este caso serían 4.6, no 4.0. Entonces sí podemos obtener como capacidad utilizable 4.6. Incluso podríamos obtener los 5 kilowatts, pero deben ser situaciones muy bien controladas para pues no arriesgarnos a que la batería pueda sufrir una sobredescarga. Entonces, como recomendación, siempre mantenernos en un 90%. El voltaje nominal que tenemos es 51.2, con un rango de voltaje de 44.8 a 56.8. Dentro de ese rango de voltaje, la batería puede trabajar
puede cargar, se puede descargar. Más cercano a los límites, por ejemplo, cuando estemos, digamos, en 45 volts, ya la batería puede disminuir un poquito sus capacidades porque nuestras baterías tienen tres niveles de alarmas. Ya lo hemos comentado en algunos otros webinars. Entonces, cuando llega el primer nivel, manda un aviso por monitoreo. Cuando llega al segundo nivel, manda el aviso, pero adicional a eso, la batería se limita en su capacidad de descarga para que las celdas pues no sufran algún daño que no se pueda arreglar. Y a la alarma nivel 3 ya bloquea totalmente la batería. Entonces, pues más cercano a los límites de voltaje, la batería puede llegar a limitarse o bloquearse. En corriente de carga tenemos 75 amperes y en corriente de descarga 100 amperes. Esto quiere decir que para recargar la batería sí vamos a requerir un poquito más de tiempo, 1 hora y media aproximadamente, si cargamos a 75 y para descargar sí podemos descargar en 1 hora. Tenemos una temperatura de operación desde -20 hasta 50. Dentro de esos rangos la batería puede operar. Sin embargo, también hay protecciones en tres niveles que puede limitar la batería para que no sufra un daño pues la celda. Entonces, lo más importante es mantenernos en una temperatura eh, alrededor de 20, 25, 30, 15, 10. Ya cuando llega a cero, posiblemente ya envíe un aviso, pero bueno, eso depende mucho del lugar. Depende también si la batería tiene el sistema de autocalentamiento automático. Nos va a depender. En cuestión de certificados, tenemos los más importantes, que es el UL 1973 y el UL 9540A. Estas son las certificaciones más importantes, sobre todo para América o para Norteamérica. Y para Europa o algunos países también de Sudamérica tenemos las YEC, como la 62619 o la 62477, que son básicamente certificaciones de seguridad. En tipo de comunicación manejamos comunicación CAN, RS485 y Wi-Fi. La comunicación con el inversor es CAN y bueno, RS485 para la comunicación entre baterías o comunicación con algún dispositivo adicional como el SmartLink o algún CAN box. En cuestión de dimensiones, tenemos 44 centímetros de, digamos, de largo por 45 de profundidad y 16 de grosor. Es bastante compacta, como pues este tipo de batería estándar que existe en el mercado, normalmente se manejan esos tipos de dimensiones. Pesa 46 kilos, esta tiene IP20 y tenemos principalmente tres tipos de montaje, lo que es rack, pared y en gabinete, que veremos más adelante. Muy bien. Analizando un poquito las características físicas de la batería, tenemos este tipo de conectores, que es el Quick Connector o el Quick Plug, que es básicamente un chupón que se pone en el conector. Tenemos dos positivos y dos negativos, lo que nos va a permitir pues hacer la conexión con otras baterías en paralelo. Luego tenemos un interruptor automático. Podemos encenderlo para que encienda la parte eléctrica de la batería y si existiera algún cortocircuito, algún problema en la instalación, este interruptor se va a botar automáticamente. Se va a disparar, se va a botar por protección de la batería. Tenemos los puertos de comunicación, COM1, COM2, COM3, un par de conectores negativos o puertos negativos. Tenemos el botón de encendido. Tenemos los dial resistor para las comunicaciones. Ahí va a depender muchas veces de qué tipo de inversor se está utilizando, cuántas baterías tienes conectadas en paralelo. También este que sigue, que es los diales de ID. Aquí en estas baterías sí va a ser importante configurar los deep switch para indicar cuál es la master y cuál es la slave. Como es un sistema pues más asequible, em, no se hace automáticamente como en nuestros otros modelos, como en la EOS o en la 10K LB. Eso se hace automáticamente por el BMS. En este caso, vamos a tener que hacerlo
por medio de estos deep switch. Luego tenemos el selector de protocolo, eso para seleccionar el protocolo del inversor. De igual manera, en los otros modelos lo hacemos por medio de Wi-Fi o por medio de un CAN-box. En este caso vamos a hacerlo por medio de estos deep switch del protocolo. Luego tenemos el LED de alarma, que si parpadea pues tenemos una alarma activa. Tenemos el LED de RON que está funcionando correctamente. Y los indicadores LED de la capacidad de la batería, donde cada uno de ellos pues nos indica un 25% de carga. Después tenemos la terminal de tierra para aterrizar la carcasa de la batería. Ojo aquí, también tenemos la opción de que la batería venga disponible con las terminales de tornillo, que serían estas de acá. Por default, la batería se va a vender con los Quick Plug, que serían estos que todos conocen, pero si en algún momento algún cliente tiene la necesidad de que sea el tipo de borne con tornillo y tuerca, pues podemos también hacer este pedido. Normalmente esto lo usamos cuando tenemos distancias diferentes entre las baterías para poder fabricar los cables eléctricos entre baterías. Si lo pones en un gabinete o si van a estar muy cerca, puedes usar el modelo básico, el modelo por default, porque pues las baterías tienen la misma distancia. Pero si tú instalas la batería separadas o en otro tipo de montaje, lo ideal es que se pida este modelo o bueno, que se compren también cables más largos para este modelo. Aquí nada más tener en cuenta que el modelo default es el de los Quick Connectors. Conexión al inversor es bastante sencillo para una sola batería, pues positivo y negativo. El cable de comunicación que va a ser el COM3. El COM3 va a ser de donde se va a conectar la comunicación con el inversor. De igual manera, estas baterías, como todos nuestros modelos, requieren de una comunicación para poder funcionar. Porque si no hay comunicación, la batería no va a lograr trabajar correctamente, va a estar activa 10 minutos y si después de esos 10 minutos no hay comunicación, la batería se va a poner en autoprotección o en standby por pues protección de la misma para que no se autodescargue o no haya riesgo de que las terminales eléctricas estén activas. Ok, también algo importante y diferente en estas baterías es el tipo de protección que estamos utilizando. En todos nuestros modelos que ya tenemos en nuestro catálogo, utilizamos un tipo de desconexión que es un relé. Cuando la batería se pone en autoprotección o pierde comunicación con el inversor, estos relés se separan físicamente, impidiendo el paso de la energía de las celdas hacia las terminales de la batería. En este caso, para pues, poder hacer que esta batería sea más accesible, más económica, aquí estamos utilizando protección tipo MOSFET. El MOSFET puede llegar a ser un poco más sensible, pero también hace la batería pues más asequible. Entonces, pues se pone en la balanza y mientras la instalación y todo se siga al pie de la letra, como conforme al manual, pues no tendría por qué haber ningún problema. Si hay algún error en la instalación, como algún cortocircuito o algo por el estilo, es posible que que alguno de los MOSFET pues, se lleguen a dañar o que en primer lugar se dispare el interruptor automático, que es la primera protección de la batería. Luego tenemos estos ejemplos de un grupo de baterías en paralelo, donde se está utilizando un bus de conexión en este caso, para los positivos y para los negativos, y un cable de comunicación que va de batería a batería. Para el caso cuando tenemos múltiples grupos o múltiples clusters, podemos tener también cada uno su bus bar de conexión entre los polos positivos y negativos, y al finalizar pues se juntan estos bus bar para llegar al inversor. Aquí, si se fijan, tenemos lo que es el SmartLink o el Smart EMS, que para arriba de 16 baterías ya sería necesario utilizarlo.
Modos de montaje. Tenemos estos dos modos de montaje. En el gabinete con aire acondicionado opcional. Esto también puede ser muy beneficioso cuando pues la batería está en un lugar quizá muy frío o muy caliente. Podemos usar este tipo de gabinete preparado para ese tipo de condiciones. O si la temperatura ambiente o la temperatura de donde va a estar instalada la batería no supera los límites, podemos utilizar este tipo de rack que no es un rack, digamos, común. Son unos accesorios que se instalan en la misma batería para poder apilarlas. No es el rack ya armado y donde se meten como manera de cajón, sino que se hace un poquito más simple el armado de este rack. También otro punto importante es que podemos instalar la batería o anclarla a la pared. Tenemos esta base que se puede poner con las terminales hacia arriba o las terminales hacia abajo, no hay ningún problema, y podemos montarla en la pared. Ahí, bueno, va a depender del tipo de instalación, va a depender de los espacios, pero también tenemos la opción de hacerlo de esta manera. Y bien, este es el Smart EMS o el SmartLink, que bueno, es un dispositivo que nos permite conectar hasta 10 bloques de baterías. En este caso podemos conectar hasta 10 bloques de 16 baterías. Tenemos el rack 1 hasta el rack 10 para sumar un total de 160 baterías Evo 5K para una capacidad de 800 kilowatt hora. Tenemos aquí también un selector de ID, tenemos los puertos para el PCS o para el inversor, puertos para internet, como 4G también, Wi-Fi. Tenemos un puerto VGA para una pantalla, puertos USB para cargar o descargar información, botón de encendido y puerto de alimentación a 24 volts para este dispositivo. Bien, estas son las marcas de inversores compatibles. De momento son con las que tenemos la compatibilidad, ya que, bueno, los protocolos y el BMS es bastante similar al modelo EOS o a los otros modelos de bajo voltaje, lo que nos permite tener la compatibilidad con estas marcas que ya están en nuestro listado oficial. Tenemos AP System, Solis, Goodwe, Growatt, Hallmiles, Victron, SMA, DEYE, Lux Power, Focus, Most, Solax Power, Megarevo, Iceway, SRNE, Afore. Esas serían las principales. Si algún cliente tiene pues algún otro inversor en mente, nos hace llegar la ficha técnica y vemos si podemos hacer la compatibilidad haciendo el protocolo. Ok, básicamente, de manera general, esto sería todo en cuestión de la Evo 5K. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Si alguien tiene algo en mente, puede escribirlo. Y vamos a revisar. Ok, en el área de chat tenemos las preguntas. Una pregunta muy interesante de Eider Rodríguez, y esto es algo muy importante. La tasa 1C se conserva en los 6.000 ciclos. Los 6.000 ciclos están medidos a una tasa de 0,25. Entonces, si nosotros llevamos al límite la batería, como cualquier dispositivo electrónico, como cualquier sistema, estos ciclos pueden llegarse a ver afectados. Entonces, si diario se está cargando y descargando la batería con sus límites de corriente, los ciclos de carga y descarga se pueden ver afectados. Los 6.000 es en una tasa más conservadora, que es 0,25C, donde se miden esos ciclos. Si nosotros aumentamos esas corrientes, los ciclos se pueden llegar a ver afectados. Pregunta Leonardo, para el monitoreo Wi-Fi de una torre requiero una antena Wi-Fi. ¿Es correcto, Leonardo? Solamente una sola antena para un grupo de hasta 16 baterías. Va a haber una batería máster, que es donde vamos a conectar la antena,
Y todas las demás, que son baterías Slave, no requieren antena de monitoreo, solamente una. Y para el caso de batería de sistemas arriba de 16 baterías, podemos utilizar el SmartLink o el Smart MS. Y este Smart también requiere nada más una antena. Entonces no requerimos más. ¿Cuántas baterías máximo por torre? Por torre, en cuestión de pesos, lo máximo que podemos instalar sería esta cantidad, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baterías, digamos, por peso y por dimensiones. Por comunicación podemos conectar hasta 16. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el botón de encendido y el interruptor automático? Ok, también es muy buena pregunta. El botón de encendido, que es este de aquí, nos va a encender la parte electrónica, que sería el BMS, toda la electrónica interna, como las protecciones, los MOSFET. Y el interruptor termomagnético que está ahí nos va a permitir el paso de la energía eléctrica proveniente de la batería. Esa sería la diferencia. Entonces, si encendemos la batería, pero no encendemos el interruptor, no vamos a tener voltaje en las salidas. Si encendemos solo el interruptor, pero no encendemos el botón, pues tampoco va a estar funcionando porque el BMS va a estar apagado. Nos pregunta Oscar, ¿en qué se diferencia de la EOS principalmente? La diferencia más grande sería el tipo de protección interna, que en la EOS utilizamos relé, que es más robusto, está diseñado pues para corrientes muy altas, y en esta batería estamos utilizando MOSFET, que es un poquito más sensible. El MOSFET es una conmutación. Para hacer la separación de la corriente hay una conmutación, no es una separación física como en el relé. Esa sería la principal diferencia. Otra diferencia son los deep switch, que en este caso tenemos un ID, donde manualmente tenemos que identificar cuál batería es master, cuál batería es slave, y eso en la batería EOS se hace automáticamente. También otra diferencia son los tipos de conectores. En la EOS utilizamos en todas las líneas, pues, el conector tipo terminal o tipo borne. Y en este modelo utilizamos el plug, el quick plug o conector rápido, que es también un poquito más, digamos, te limita un poquito en cuestión de las distancias, porque los cables pues traen traen las mismas dimensiones, la misma longitud. Y en el caso de la EOS puedes hacer diferentes acomodos y puedes fabricar tus propios cables. Quizá para algunas personas sea más fácil el conector rápido porque pues nada más lo insertas y ya. Pero cuando tienes situaciones donde manejas corrientes muy altas, es un poquito más arriesgado utilizar este tipo de cableado. Es más recomendado utilizar el cable con tornillo. No quiere decir que el otro sea malo, depende mucho de las circunstancias y depende mucho del tipo de proyecto, las corrientes de carga y descarga que vas a manejar, cada cuánto se va a descargar, etcétera. Entonces no solamente es que uno sea más fácil y el otro no, sino que hay otras cuestiones a tener en cuenta. Ok, tenemos más preguntas. Bien, ¿qué accesorios incluye la batería y si ya vienen los brackets para instalar en la pared? Nada más vendría integrado ese accesorio, el de la pared. Hasta el momento se está manejando así. O sea, sería el único accesorio que viene. El cableado, tengo que consultar si ya viene el cableado. Honestamente no estoy seguro. Si ya vienen los cables con los conectores o se venden por separado. Preguntan también, ¿cuál de los inversores compatibles les ha dado mejor resultado, o sea, menos fallos y mayor facilidad de operar en compatibilidad con inversores? Aquí realmente, honestamente, depende mucho del usuario y de digamos, qué tan familiarizado esté con las marcas.
Todas las marcas de inversores tienen sus ventajas, sus desventajas, igual todas las marcas de baterías igual. Ahí lo importante es estar familiarizado, empaparte de la información de los manuales, del soporte técnico, porque quizá para una persona esta marca es la mejor y nunca le ha fallado, y para otra persona esa misma marca nunca le ha funcionado bien o nunca ha tenido o ha tenido muchos problemas. Realmente depende mucho de la experiencia propia. Lo que sí es verdad, bueno, pues hay marcas que tienen más presencia, por ejemplo, en América, como AP Systems, Solis, Growatt, Victron, Goodwe. Realmente depende mucho el mercado donde estés, depende mucho el soporte técnico que tengas. Nosotros no podemos decir esta es mejor o esta es peor, pero sí podemos decir con cuáles tenemos mayor número de instalaciones o con quiénes hay más proyectos. En este caso, bueno, con Solis, con AP System, DEYE, son con las marcas de inversores con quien más tenemos proyectos. Pero bueno, eso no depende de nosotros, depende de los distribuidores, depende de los instaladores, qué les gusta instalar más, cuál se le facilita más, etcétera. Manual en PDF si está disponible. Sí, veré si puedo adjuntar el manual cuando enviemos la grabación del webinar para que lo puedan descargar. Y pregunta también aquí, ¿la batería soporta corrientes pico para cargas inductivas? Esa pregunta es muy interesante. Realmente eso quien lo soporta es el inversor, porque la batería pues únicamente está enviando corriente de batería a inversor. Independientemente del tipo de carga que tengas en el inversor, si es inductiva, si es capacitiva, si es una carga muy grande, si la corriente del inversor se ve superada, el inversor se va a bloquear. Y obviamente el inversor le va a demandar a la batería lo que requiera, pero si ese requerimiento también supera el límite de la batería, que en este caso son 100 amperes, también la batería se va a bloquear. Entonces, esa carga inductiva, como no está conectada directamente a la batería, directamente no le va a afectar, pero el inversor sí, porque esa carga es de corriente alterna y tu carga inductiva va a ser corriente alterna. Entonces, el inversor va a ser el primer filtro. Ya lo que le demande el inversor a la batería, pues va a ser diferente a la demanda en corriente alterna. Sí está relacionado, sí hay una relación, porque a fin de cuentas la batería es la que abastece, el inversor es el que transforma, pero sí ese parámetro depende mucho del inversor. ¿Cuál es la eficiencia de la batería? Sí, sí tengo el dato, no lo agregué aquí, pero dame un segundito, Oscar, y te respondo. El tipo de eficiencia en las baterías se llama round trip efficiency. Y en este caso tenemos un round trip efficiency dame un segundito, Mm, enseguida te paso el dato. Tenemos por encima del 94%, por encima del 94% de round trip efficiency. Obviamente, pues depende mucho de las condiciones ambientales, como cualquier dispositivo electrónico, sea panel solar, sea inversor, sea batería, las condiciones ambientales tienen muchísimo que ver porque pues una batería muy fría por debajo de 0 grados o muy caliente cercano a los 50 grados o un inversor o un panel siempre va a tener pues afectaciones por esa parte. Y todos los parámetros que se presentan en las fichas técnicas, en los manuales, pues son medidos en las condiciones óptimas o en las condiciones estándar de funcionamiento. Nos pregunta Rafael, ¿cuál es el SOC mínimo de la batería? El recomendado sería un 20% en instalaciones off-grid y un 90% en instalaciones interconectadas a la red. Ese sería el SOC que recomendamos para sus sistemas.
También nos pregunta Jares, para sistemas híbridos, ¿cuál es la potencia a tomar en cuenta para cargar la batería? En este caso sería lineal 5 kilowatts extra para la batería o puedo colocar menos. Ok, eso depende mucho de cómo se vaya a utilizar el sistema. Si fuera un sistema que en el día solo vas a cargar la batería, pues sí, se requiere solamente un sistema de 5 kilowatts, que en el día lo único que va a hacer es cargar la batería. Un sistema que te genere 5 kilowatts, no una potencia instalada de 5 kilowatts, para que en la noche pues tú descargues esos 5 kilowatts de la batería. Pero normalmente no es así, no cargamos en el día sin usar, sin tener consumos. Si tienes consumos, que vas a cubrir en el día con potencia fotovoltaica, a esa potencia fotovoltaica tienes que sumarle también la generación que necesitas para cargar la batería. Ahora, si va a ser, por ejemplo, un sistema que es backup, que no se va a usar todos los días, pues quizá no requieras más potencia fotovoltaica, porque cuando no tengas consumos, la potencia fotovoltaica que va a sobrar va a cargar la batería. Y como la batería no se va a estar utilizando todos los días, no requieres cargarla todos los días. Entonces, esa pregunta realmente depende de cómo se va a utilizar el sistema, de si va a ser un sistema backup, si va a ser un sistema de autoconsumo, si va a ser un sistema incluso AC coupling, donde la batería únicamente alimenta al inversor que le da el AC coupling a otro inversor. Realmente hay muchos escenarios, pero así a grandes rasgos, pues sí requieres, si vas a cargar la batería todos los días, si requieres aumentar un poquito tu potencia fotovoltaica para que la batería cargue. Nos preguntan si la batería cuenta con alguna protección antiincendios. Directamente la batería no, pero déjame explicarte una cosa. Todas las baterías de litio, las de nosotros es así, tienen tres niveles de alarma. Como ya lo comenté, cuando llega el primer nivel envía un aviso, cuando llega el segundo nivel se limita para que no se le pueda forzar la batería a sus límites y que pueda llegarse a dañar. ¿Qué alarmas puede haber? Un sobrevoltaje, un voltaje muy bajo, que la batería esté muy descargada y aún así se quiera seguir utilizando, una alta corriente, alta temperatura, baja temperatura. Entonces, si nuestras baterías no tuvieran un BMS que protege y controla eso, puede existir el riesgo de que haya incendios. Una batería sin BMS es una batería que puede llegar a ser riesgosa por no tener esos filtros de seguridad. Nuestras baterías, todas, tienen tres filtros de seguridad en niveles. Y en cuestión de alarmas, tienen, si digo 100 es poco, porque es temperatura total, temperatura del módulo, temperatura de la celda, voltaje total, voltaje del módulo, voltaje de la celda, y así con todos los parámetros. Diferencia de voltaje, voltaje mínimo, voltaje máximo, eh, corriente máxima, corriente mínima, sobrecorriente, SOC alto. Todos los parámetros están protegidos por esos tres niveles de alarma. Entonces sería realmente muy raro que una batería se llegue a incendiar así nada más porque sí. Si la batería físicamente está bien, que no recibió algún golpe, eh, que no se dañó, que no la dañaron o algún agente externo, la batería no, es muy poco probable que llegue a pasar eso. Aún así, manejamos gabinetes, por ejemplo, bueno, este gabinete como es nuevo, no estoy 100% seguro si tiene la protección de fuego, pero el del Power Cell, por ejemplo, el sistema más grande que les comentaba hace un ratito, sí lo tiene. Entonces, depende mucho también de cómo se va a instalar. La batería por sí sola, pues no tiene una protección antiincendios, pero sí tiene todas las protecciones que no va a permitir que la batería se llegue a incendiar o llegue a haber algún problema relacionado, sobre todo porque se va a bloquear y sobre todo porque se va primeramente a dañar alguno de los MOSFET, lo cual ya va a hacer que la batería deje de funcionar y este interruptor se va a disparar. Entonces ya no va a haber corriente eléctrica dentro de la batería para causar algún problema similar. Y eso es en ese riesgo existe en cualquier batería de litio. El litio no deja de ser un material, pues, riesgoso o peligroso.
Lo importante está en las protecciones del BMS y en las protecciones electrónicas que tenga internamente la batería. Como por ejemplo en nuestro caso, pues el interruptor, los MOSFET, el botón de encendido del BMS, entre algunos otros dispositivos internos electrónicos. ¿Cuál es el modelo de Growatt compatible con estas baterías? El SPF y el SPH. Pregunta Oscar si esta batería es más cara o más económica que la EOS. Esta es más económica. Esta es una batería que está diseñada para un mercado un poquito más emergente, donde quizá los clientes finales pues todavía no saben si invertir en un sistema de almacenamiento. ¿Estas baterías pueden trabajar a alto voltaje? No, estas baterías es únicamente para bajo voltaje. Solo podemos conectar en paralelo. También nos preguntan si la batería alcanza su límite mínimo de descarga, pasa a la protección correcta. Si la batería entra en modo de protección, incluso en su punto más bajo, se volverá a cargar automáticamente. Ok, si la batería se alarma porque está muy descargada, se va a proteger. Si el voltaje es muy bajo, lo que ocasiona que el inversor ya no pueda cargarla, porque los inversores tienen un rango de voltaje de carga, la batería se va a tener que recargar con una fuente externa, una fuente AC/DC. Hay algunos inversores que tienen la opción de hacer una carga lenta. Y eso te va a permitir que aunque el voltaje de la batería sea bajo, el inversor puede cargar lentamente para, digamos, revivirla. Entonces, si eso pasa, la batería sí se puede cargar. Si el inversor no tiene esa función, la batería se va a tener que cargar con una fuente externa. Si la batería está todavía en un nivel de voltaje donde no se ha puesto en autoprotección y ya regresa la carga del inversor, va a cargar sin problema. Ok, ¿cuál es el EOL al final de los 6000 ciclos? Es entre un 70 y un 80%, Oscar, de su capacidad total. Después de los 6000 ciclos, la batería puede retener entre un 70 y un 80%. ¿Con qué modelos MOS han trabajado? Con los híbridos off-grid tienen casos de uso. Actualmente no hay casos ya documentados porque es un modelo nuevo que se está lanzando apenas al mercado. Y los modelos de MOS compatibles, dame un segundito y te paso el dato. Con el modelo PB185248 Pro. Me parece que es un inversor híbrido únicamente. De igual forma, les podemos compartir también la lista de compatibilidad. Pregunta Leonardo, ¿cuáles inversores y marca tienen la opción de cargar carga lenta para revivir? Hasta el momento, por experiencia propia, únicamente lo hemos hecho o se ha hecho en Solis y Victron. Con otros modelos no hemos tenido que recurrir a esa opción y no estoy seguro si la tengan. Pero de que estoy seguro es con Victron y con Solis. Muy bien. De igual forma, si hay algún inversor que no esté en nuestro listado, se pueden comunicar con nosotros y se hace la solicitud tanto del lado del inversor como de nuestro lado para poder desarrollar el protocolo que pueda ser compatible con nuestra batería o nuestras baterías si están interesados en otro modelo. Muy bien. Por ejemplo, Schneider de momento no está en nuestro listado. Sería ahí cuestión de pues, hacer un acercamiento con las marcas para poder desarrollar la compatibilidad. Ok, parece que ya no hay más preguntas. Vamos a esperar un momentito por si alguien tiene alguna otra. Perfecto. Bueno, antes de despedirnos, nada más quiero hacerles la invitación a la próxima expo que vamos a tener en Guadalajara.
que es del 5 al 7 de marzo en Expo Guadalajara. Vamos a estar en el stand I10, ahí muy cerca de la entrada para que nos visiten, puedan conocer nuestros modelos de baterías, este modelo que vimos hoy, los otros modelos que tenemos y todas las soluciones que manejamos. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención, por haber asistido a este webinar. Les vamos a hacer llegar la presentación y también la grabación por si alguien no lo vio a tiempo. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Hasta luego.